Hasta la entrada en escena de la Orden del Templo Solar, todos teníamos la impresión de que los grupos milenaristas o los grupos que anuncian el fin de los tiempos eran congregaciones de personas con poco nivel cultural, con ansias de dejar esta vida, en fin, mil conceptos que como siempre se resquebrajan cuando algo nuevo irrumpe. Luc Jouguet y sus hombres demostraron que en las más altas y afortunadas zonas de la vieja Europa había gente dispuesta a volverse loca por una idea. Hablamos de banqueros suizos, hablamos de personas importantísimas a nivel financiero en Francia, hablamos de templos de la muerte, con iconografía sorprendente, con escenas propias de una película de terror, decenas de muertos, niños sacrificados. Es una historia que ocupó las portadas de toda la prensa europea de esos años 90. Una década que se iniciaba con este horror, un horror que llegó a España, vía Canarias. Lo recordábamos en nuestro programa. El 23 de diciembre de 1995, en un bosque de la región francesa de Vercors, la policía descubrió los cadáveres calcinados de 16 personas, entre ellas 3 niños. Era el segundo suicidio colectivo de miembros de una misteriosa organización denominada Orden del Templo Solar. El 4 de octubre del año anterior, habían sido 48 las personas muertas en 2 chalés voluntariamente incendiados en el cantón suizo de Friburgo. 2 personas más se habían quitado la vida en Canadá. En Francia, el drama se repetiría el 27 de marzo de 1997, cuando otros 5 miembros de la secta se dieron muerte, y el 15 de enero de 1998, con 33 víctimas, 8 de ellas niños, en Burdeos. Las respectivas autopsias revelaron que casi todas las víctimas habían ingerido medicamentos antes de recibir un impacto de bala en la cabeza y sus cadáveres ser calcinados. En otros casos, hubo apuñalamientos, asfixia mediante bolsas de plástico o venenos inyectados. Varios cadáveres fueron encontrados con las manos atadas detrás de la espalda y todos ellos vestían extrañas túnicas ceremoniales. Esta diversidad en las muertes se explica por el macabro ritual en el que se llevaban a cabo. En primer lugar, los traidores, aquellos que habían mostrado su desacuerdo con el grupo, eran ejecutados. Después, los llamados inmortales recibían la muerte de forma consentida a manos de sus compañeros. Finalmente, los despiertos, la élite del grupo, provocaban el incendio del lugar, donde todos fallecían entre las llamas. Según los exadeptos de la Orden del Templo Solar que se atreven a hablar, el líder, Luc Jouguet, un médico belga de 46 años de edad, creía en la inminencia del apocalipsis, así como en sus poderes de clarividencia y en su contacto con los extraterrestres. La secta se nutría de personas de alto nivel socioeconómico. Según algunos investigadores, la princesa de Mónaco, Grace Kelly, fue una destacada integrante de la Orden del Templo Solar, y sus dirigentes la convencieron para que hiciera cuantiosas donaciones. Como pasó con otras personas acaudaladas y famosas, la decepción de la princesa trajo aparejada el fin de sus aportes. En junio de 2001, el director de orquesta franco-suizo Michel Tabarnik, el único encausado por las muertes del Templo Solar, fue absuelto por el Tribunal Correccional de Grenoble. Sin embargo, el cierre del caso no ha puesto ni mucho menos fin a los múltiples interrogantes que quedan a su alrededor. ¿Quiénes eran realmente Jouguet y Dimambro? ¿Han muerto como afirman los forenses? Y sobre todo, ¿qué pudo llevar a 72 personas, en su mayoría cultas y de buena posición económica, a quitarse la vida de forma tan atroz? Nadie lo sabe, y los que podían contestar a esas preguntas decidieron hace mucho convertirse en cenizas. Orden del Templo Solar. Déjenme que les confiese una cosa que realmente es inquietante. Hay varios especialistas, no uno, sino varios, que han incluso conocido a Luc Jouguet y a algunos de los dirigentes del Templo Solar. Ha habido grandísimos investigadores españoles
que han seguido pesquisas muy concretas de la conexión del templo solar con España. Nos vamos a ocupar ahora de eso, pero he aquí mi sorpresa cuando, pidiéndoles que vengan aquí, a la mesa amiga del Cuarto Milenio, pues muchos de ellos han dicho que tenían auténtico terror, pavor, que no querían hablar de este tema, que se sentían amenazados, vigilados, mil cosas más. Santiago Camacho, tú sí que eres valiente y estás aquí. Buenas noches. Buenas noches, sí que. ¿Verdad o no? Verdad, completamente cierto, que en estas gestiones previas a la grabación de este programa, pues ha habido investigadores que han declinado su presencia precisamente porque no se sentían cómodos hablando de este tema, porque incluso podían llegar a temer por su seguridad personal. Es decir, estamos hablando de un tema serio. Pero Santiago, gente, digamos, abigarrada, gente que no ha tenido miedo para precisamente meterse en el proceloso mundo de las sectas, pero que con esta orden del templo solar da la sensación de que no han muerto del todo, de con aquellos cuerpos que decían quemados casi con lanzallamas, con aquellos niños sacrificados, con aquella especie de coordinación perfecta en diversos países de muertes al mismo tiempo, que no ha acabado, que algo sí, que es posible. Es posible. Efectivamente, hacía referencia, por ejemplo, a que el informe de la policía francesa, el informe forense, halló grandes cantidades de fósforo en los cadáveres, y ello sugería a los técnicos forenses que se había utilizado un lanzallamas. Incluso en una de las matanzas que tuvo lugar en un paraje que se denominaba el agujero del infierno, nunca mejor el nombre, los testigos de la zona vieron escapar o salir del lugar a tres automóviles Mercedes con dos ocupantes cada uno, de los cuales nunca se ha vuelto a saber nada. De las finanzas de la orden, que era inmensamente rica, pensemos que tenía benefactores poderosos, benefactores muy acaudalados, tampoco se ha vuelto a saber nada de decenas de millones de euros. Es un asunto que está cerrado, desgraciadamente, porque ha habido 74 cadáveres y obviamente eso puso un dramático punto final a la historia, pero que está cerrado en falso porque quedan muchas incógnitas abiertas. Y gente importante, nombres como Grace Kelly salen a la luz en las investigaciones. Vamos a ver qué hay de verdad, pero si algo también nos escama es que esto pudo llegar, bueno, llegó de alguna forma a nuestro país, a España. Y aquí tenemos otro hombre valiente que no teme hablar, porque como periodista es la referencia evidente y el hombre de Cuarto Milenio, ¿no? en las Islas Canarias. Él publicó un libro, Grandes Misterios del Cristianismo, que no sé si podía también englobarse en el asunto de los que, siguiendo al temple y llenándose con el espíritu supuestamente del temple, pues lo han malversado al final y lo han convertido en algo casi diabólico. José Gregorio González, compañero, Canarias fue la conexión española. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Sí, desgraciadamente Canarias en este caso jugó un papel, digamos que negativo en toda esta historia, acogiendo a la única víctima española. Hubo una víctima española importante en estos suicidios rituales del templo solar. Efectivamente, un tinerfeño, Leopoldo Cabrera Gil, que había entrado en la orden aproximadamente unos 8 o 10 años antes, había tomado el contacto directo con Luc Jurech en Canarias, en Tenerife concretamente, y él fue la única víctima española. Podían haber habido más, es decir, a él le acompañaron varias personas, otros dieron marcha atrás en el último momento a esa reunión que iba a tener lugar en Suiza, una reunión esotérica, como las llamaba él, y que terminó con su vida, desde luego no voluntariamente. Él fue uno de los ejecutados esa noche, ¿no? Bueno, hemos demostrado muchas veces aquí nuestra admiración por José Gregorio, su equipo de Esencia de Medianoche en Canarias. Llegaron a estar delante de casas donde había, vamos a decirlo así, ocupación policial, porque pensaban que iba a haber una nueva matanza del templo solar, y tú has llegado a hablar y a mantener contacto con personas, luego lo comentamos, José Gregorio, que bueno, iban a ponerse delante de uno de estos símbolos para dar su vida por el templo solar. Reaccionaron, como decías, en el último instante. Pero Santi, hemos traído aquí con los compañeros de Atrezo varios elementos muy interesantes. Yo hablaba antes desde, no sé si lo he profanado de alguna forma, desde el centro justo de esa figura. Cuando las autoridades de diversos países entran en esos templos oscuros, casi demoníacos, se dan cuenta primero que es gente de muchísimo dinero. Gente, hijos, herederos de algunas de las grandes firmas importantes de las multinacionales mundiales, o de joyería, o de industrias poderosísimas. O sea que no es gente que está, bueno, buscando sino que algo les ha convencido para dar su vida. Y lo hacían en un sitio, digamos, con esos dibujos en algunos de los casos. ¿Qué explica eso? ¿Qué es eso? Pues mira, esto se encontró en uno de los lugares de los suicidios en Canadá, pero por lo visto era uno de los símbolos que se utilizaban en las invocaciones.
Estas invocaciones tenían lugar en subterráneos siempre. Estos subterráneos tenían una doble función. Eran lugares de culto y eran refugios nucleares. Luk-Juret estaba obsesionado porque iba a haber un apocalipsis. Una de las versiones era que era un apocalipsis nuclear. O sea, secta del fin del mundo. Efectivamente. Elemento fundamental, ¿no? Y esos subterráneos estaban acondicionados como refugio nuclear. Y en ellos pues se encontraban figuras de este tipo. Las invocaciones tenían lugar las noches de luna llena. En las noches de luna llena, los miembros del grupo eran convocados alrededor de esta estrella y cada uno, como curiosidad, tenía que llevar una barra de pan. ¿Una barra de pan? Una barra de pan que él mismo tenía que haber amasado y horneado, cada uno de ellos. Supongo que un elemento simbólico. Un elemento simbólico, pues posiblemente del trabajo o del perfeccionamiento interior, vaya usted a saber. La estrella no es enteramente regular. Cada uno de los, más bien una cruz, cada uno de los travesaños de esta cruz tiene una leve diferencia, y ello es porque cada uno representa uno de los 4 elementos clásicos: fuego, aire, tierra y agua, a los que Juret invocaba con sus acólitos formados en círculo. Y después de esta invocación era cuando alguien, posiblemente el propio Juret, pulsaba un botón, y entonces empezaba un espectáculo audiovisual con el que Juret y Dimambro, su lugarteniente, embaucaban a algunos de sus seguidores. Se habló de hologramas, Santiago. Se habló de hologramas. En el año 94 ya, ¿eh? Sí, o sea, pero tenían estamos hablando conocimiento técnico importante. Y estos espectáculos audiovisuales eran para intentar convencer a los seguidores de Juret de que éste estaba en contacto con las inteligencias superiores de la estrella Sirio. O sea que con todo esto, una serie de personas, 74 se dice pronto, hace ahora prácticamente 15 años, empiezan a matarse de forma programada. Esto de los suicidios en Internet no es lo último, viene todo por algo. ¿Se sabe algo de este personaje, Luk-Juret? Hay quien dice, como en todas las sectas destructivas, que al final los principales miembros siguen vivos. Hay gente que dice que huyeron. Efectivamente, de hecho, se le recuerda en Tenerife. Él dio una conferencia el 3 de junio. ¿Él estuvo en Tenerife? Estuvo en Tenerife el 3 de junio del año 1986, dando una conferencia sobre los males de este mundo. Ese era el título de la conferencia, y el discurso con el que él cautivó a los asistentes mezclaba un poco de ecología, un poco de crecimiento personal y algo ya de esta filosofía, de estas ideas que terminaría perfilando y definiendo de una manera mucho más concreta dentro del seno de la propia orden, ¿no? Digamos que eran charlas a través de las cuales se tomaba contacto por vez primera con él y lógicamente con su grupo. Y a partir de ahí, si tenías un interés en ir un poco más allá, ya se formaban pequeños grupos locales. En el caso de Tenerife se formó uno en el sur de la isla, en Las Palmas de Gran Canaria se formó otro. Dos grupos de seguidores, dos grupos de seguidores de Luk-Juret en Tenerife, sí, y en Las Palmas. Sí, uno en Tenerife, otro en Las Palmas, con una quincena de seguidores aproximadamente cada uno. Bueno, la mayoría vinculados familiarmente, podían haber 2 o 3 miembros de una familia en cada uno de los grupos, y bueno, con reuniones regulares en las que, bueno, a diferencia de lo que podía suceder en Suiza, donde ya acudían para recibir iniciaciones o recibir una formación más concreta dentro de toda esa filosofía neotemplaria que expresaban y que practicaban, en estas reuniones en las islas lo que se hacía era estrechar lazos, estrechar vínculos y crear una estructura del grupo, una base sólida que permitiese nuevas visitas o que permitiese un crecimiento y una expansión de estos colectivos, ¿no? Pero Santi, antes teníamos ahí el maniquí, el ejemplo, ¿no?, de hombre apuesto, gallardo, del templo solar. ¿Qué vemos? ¿Qué atuendo es ese? ¿Por qué llevaban eso exactamente en los rituales de muerte? Que acababan en muerte, 74 personas y sobre todo, repito, de altísima condición social. Sí, este es el atuendo ceremonial de los ritos, por ejemplo, de iniciación. Tenían una estructura basada en grados, muy parecida, pues, por ejemplo, a la masonería. El paso a cada grado tenía su propio rito de iniciación, y los atuendos según el grado del iniciado, según fuera subiendo en la jerarquía, eran diferentes. Ellos habían adoptado un traje de etiqueta para estas opciones. O sea, por debajo un traje de etiqueta elegantísimo, como correspondía a su alcurnia. Y a una ceremonia que ellos consideraban de gran pompa y de gran protocolo. Llevaban un medallón con el símbolo de la orden, que eran un águila bicéfala con la T y la S
del templo solar y con una corona. Y último aplique, digamos, del gran traje, que ante todo tenía que ser elegante, diferenciándose de otras sectas, la capa eterna de los templarios. La capa templaria. La capa templaria blanca con la cruz roja, salvo las de el propio Lluc Jure y de Joseph Di Mambro, que era el sumo sacerdote. Él era el gran maestre, Di Mambro, su segundo, era el sumo sacerdote, y ellos se habían reservado un atuendo distintivo, que era una capa negra con la cruz blanca. Pero en Canarias, como decíamos, José Gregorio, hay gente, hay que decirlo, gente de alta posición social también, célebres en la isla, con instalaciones de pleno éxito, que deciden irse a morir. Es una cosa un tanto extraña que todavía nos sobrecoge. Y otros, como decíamos, que tú has conocido y entrevistado, que estaban a punto, y yo no sé qué les hizo cambiar de idea, pero que estaban a punto, que iban a ser uno más dentro de la estrella. Sí, ese era el grado de convencimiento absoluto que tenían los componentes, los integrantes del Templo Solar en Canarias. Había una fe ciega y, hombre, yo no sé si a conciencia, en el caso concreto de Leopoldo Cabrera Gil, él iba a morir, iba a participar en una de esas reuniones, en una de esas iniciaciones, que él sabía que era especial, su familia estaba avisada, y bueno, su familia denuncia la desaparición el día 6 de octubre, es decir, 2 días después de la masacre, al no tener noticias de él. En las autopsias, una vez que se le identifica, en las autopsias se desvela que él es uno de los ejecutados, por lo tanto no sabemos hasta qué punto voluntariamente él en ese momento decidió marchar atrás. ¿O le suicidaron? Claro, probablemente le suicidaron. Lo que sucede es que él no iba a ir solo, iban a ir otros miembros de Canarias, y al final esta gente decidió dar marcha atrás. Un pálpito, en uno de los casos, una sensación extraña de que aquello no pintaba demasiado bien, hizo retroceder, dar marcha atrás a un miembro del grupo de Las Palmas. Y ese hombre vive por esa Ese hombre vive por ese, sí, por esa corazonada. Efectivamente, por esa corazonada, y lógicamente no quiso saber nada más de la Orden del Templo Solar, aunque mantuvo contacto con los simpatizantes de Gran Canaria. Lo mismo sucede en Tenerife, es decir, cuando la policía pone en marcha todos los dispositivos de vigilancia para hacer un seguimiento de los miembros canarios, ellos lógicamente son amigos y se siguen reuniendo, pero con todas las cautelas, con todas las reservas, y desvinculándose de lo que había sucedido en Suiza, ¿no? Y de lo que después sucedería en otros lugares del mundo. Y una cosa, Zaragoza, 1474, un documento, decíamos, único, ¿no? En uno de esos viejos, antiquísimos libros de teratología, estudio de los monstruos, médico. Es curioso, ese estudio médico reflejaba este grabado terrorífico, el nacimiento del anticristo por cesárea, uno de los pocos elementos gráficos que nos muestran esto. Es cierto que hubo muchos niños sacrificados, que si no fueron arrancados del vientre de sus madres, sí que fueron acuchillados recién nacidos hasta la muerte, porque dentro de este círculo les consideraban el anticristo. Esperaban la salvación, pero sabían que iba a llegar el anticristo encarnado en uno de los hijos de su propia secta. Sí, de hecho, hay constancia fehaciente de un caso que además fue el que desencadenó toda la tragedia, y se sospecha que pudo haber más de uno. El caso del que hay constancia es el de Manuel Lituat, que era un bebé canadiense. Sus padres formaban parte de la secta, y Judet se obsesionó con que era el anticristo. Veía el anticristo al niño y estaba convencido de ello. Estaba convencido de ello. De hecho, él predicaba que para la segunda venida de Cristo, que era otra de las creencias de la secta, que era la inminencia de esa segunda venida, el proceso era que primero tenía que venir el anticristo y tenía que morir, así que él lo aceleró. Lógicamente, cuando las cosas empezaron a torcerse y a ponerse feas, los padres de este niño intentaron apartarse de la orden. El 4 de octubre de 1994, Judet manda un verdadero escuadrón de la muerte a acabar con la familia Lituat. Entran en la casa, apuñalan al padre, a la madre y al pequeño. El pequeño recibe 6 puñaladas, el padre, que debió de defenderse, 54, es decir, estamos hablando de un crimen enormemente cruento, y abandonan el lugar de los hechos para volver a Suiza. La rama canadiense del Templo Solar toma entonces cartas en el asunto, y son los que van al lugar del crimen y montan una parafernalia clavando una estaca de madera en el cadáver del pequeño, lo meten en un saco de color negro,
y hacen una pequeña presentación ritual como la que luego llegó a los suicidios. Y es precisamente ese comando, digámoslo así, de Canadá, el primero, esa misma noche, en suicidarse ritualmente. Después de hacer eso con el niño que consideran anticristo, se suicida. Efectivamente. Y horas después son sus compañeros de Suiza, que ya han regresado después de su macabro trabajo, los que también ya se suicidan junto con el resto de la secta, y es cuando tiene lugar la primera de las grandes masacres. Ojalá no haya que dar más noticias de este tipo, pero a día de hoy parece que 1000 agrupaciones sectarias conviven con nosotros. Es un tema en el que nunca habíamos entrado en Cuarto Milenio, pero que está ahí, y que, como la gente de la calle se lo pregunta, aquí tenemos que por lo menos intentar responder. Nuestro compañero José Lorenzo González desde Canarias, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Iker. Amigo, como siempre. Y Santi, que nos has puesto los pelos de punta, disección de lo que es la vida interna de una secta, el Templo Solar. Desgraciadamente, seguramente en Cuarto Milenio, otros grupos parecidos que siguen vivos pasen por esta mesa, por supuesto, con el ojo crítico que les vamos a poner encima, vigilándoles muy atentamente, porque como gente que parece que lo tiene todo, puede darlo todo junto a una estrella roja de ese tipo. Es increíble. Gracias, Santi. A ti. Estábamos en plena producción de nuestro programa de Cuarto Milenio cuando una noticia saltaba en los teletipos y nos llamaba poderosamente la atención. Al parecer, una muchacha vestida con una especie de traje blanco, de camisón, había aparecido brazos en cruz en un alto monte muy cerca de la población alicantina de Agost. El caso se fue complicando cuando empezamos a conocer las circunstancias que rodeaban este hallazgo. Por ejemplo, ella llevaba unas noches marcando palabras concretas de la Biblia, como haciendo su propio código mensaje. ¿Qué se escondía en esa mente? ¿Cuál fue exactamente el calvario que vivió esta joven? Porque lo que sabemos a nivel forense es que descalza abandonó su coche y anduvo durante 7 largos kilómetros con rocas afiladas, sin sentir al parecer ningún dolor, como en una anestesia, llegó hasta la cima en plena oscuridad, apenas invernada, y se postró en lo más alto, brazos en cruz. ¿Cómo murió? ¿Se puede morir tan fácilmente sin violencia? ¿Era algún tipo de ritual como hacían los antiguos buenos hombres, los cátaros, que se dejaban morir mirando al cielo? ¿Qué se esconde en esta historia de la chica de Agost? Hay tragedias que no tienen explicación. Sucesos que rompen la vida de una familia y solo dejan preguntas. Historias como la de María Dolores Yeste, una joven de 22 años que subió a la montaña en Agost, Alicante, en busca de una experiencia mística y solo encontró la muerte. Les aseguro que la travesía que inició María Dolores por estos pedregosos caminos, por estas montañas, no es nada fácil. Tenía que tener un objetivo muy claro, o quizá una idea en la mente confusa, para tener la determinación de andar durante horas, una buena parte desnuda, para alcanzar una cima, una loma en el horizonte tan inaccesible que para rescatarla necesitaron un helicóptero. El día de Navidad, María Dolores está nerviosa, algo que no es habitual en ella. De madrugada, se presenta en pijama en casa de su novio, hablando de manera confusa, asegurándole que no podía fiarse de nadie. ¿Confías en mí? Acompáñame a la montaña, ahí está la salvación. Si confías en mí, ve a la montaña, le dijo. Cuando el chico quiere reaccionar, su novia ya se ha marchado y no la volverá a ver. Lo curioso es poder saber qué es lo que pasó por su mente y cómo se sucedieron los hechos para, después de cenar con el novio, despedirse de él en Alicante a la 1:30 de la madrugada, regresar a su casa a Agost, a 35 kilómetros, salir a decirle, a guardar el coche según le explica a sus padres y dirigirse a la montaña. La joven conduce hasta una zona rocosa de la Sierra de Maimó. Tras unos segundos de reflexión, abandona el vehículo y a los pocos metros se despoja de sus ropas y de sus objetos personales.
Su objetivo era llegar a lo más alto de una cresta de más de 1000 metros de altura. Y nada la detendría. A pesar de que la ascensión era muy difícil y estaba descalza, algo en su interior le decía que el sacrificio era necesario. ¿Qué fuerza interior le movió para, bueno, pues para subir desde una localidad, como decimos, situada a 370 y tantos metros de altura, como es Agost, hasta la Sierra de Maimó, a más de 1000 metros de altura? Bueno, pues es complicado saberlo, ¿no? ¿Por qué se iba despojando del pijama, de la ropa interior, de las zapatillas que llevaba? Bueno, pues la verdad es que es todo muy extraño. Inicialmente sí que es cierto que se piensa en la posible influencia de algún tipo de grupo religioso o de alguna secta, pero esa hipótesis inicial se descarta con rapidez, porque lo único que está claro es que la chica solo mantuvo contacto con una compañera de clase de la academia con la que al parecer trataba mucho de todas estas cuestiones. Las patrullas de reconocimiento encontraron primero el coche y después el pijama. No era un buen augurio. El 31 de diciembre, el cuerpo era hallado en lo alto de un risco. María Dolores estaba desnuda. Tenía las piernas cerradas y los brazos extendidos, formando una especie de cruz. Aparentemente, no había señales de violencia. La familia, la madre, el padre, pues lógicamente pues se quedan destrozados. Ellos, como al igual que el resto de la familia y del pueblo, todavía no entienden, no se explican cómo ha podido morir su hija, las razones que llevaron a su hija a tomar esa decisión de dejarlo todo, de no confiar en nadie e irse a la montaña a dejarse morir. Últimamente sí hablaba, o sí trataba, sí le gustaba hablar de cuestiones de tipo existencial. Sí que mandaba correos a allegados o amigos suyos relacionados con el fin del mundo, con ¿tú qué crees que pasará después de la muerte? La autopsia confirmó que no se trataba de un crimen. La joven había muerto por hipotermia. Pero, ¿por qué se tumbó desnuda en aquel lugar? En su habitación guardaba varios libros de autoayuda y una Biblia que tenía varios pasajes subrayados. Mensajes inquietantes como: vendrán las águilas a verte mientras desnuda miras al sol, y la salvación está en la montaña. Ella dejó simplemente una Biblia abierta con un boli en medio de 2 páginas y tenía unos textos subrayados con un signo de interrogación, que ponía como que había que dirigirse al monte, que todos los que estuvieran en la calle que se dirigieran al monte, que había que esconderse, como que se iba a acabar el apocalipsis, que todos que vinieran aquí. Herminia, desde que hemos dejado el coche, que lo hemos dejado exactamente en el mismo lugar donde lo dejó tu prima, Sí, llevamos andando 15-20 minutos y todavía estamos muy lejos de donde ella llegó, que fue más o menos en aquel pico que estamos viendo al fondo, ¿no? En aquella montaña de allí, la última del fondo que hay. ¿Qué dificultades tiene este terreno? Pues ya ves tú la dificultad que hemos tenido para subir, que íbamos ya ahogados. Pues imagínate, todo hacia arriba, que esto no es nada, pero todo el camino que queda es todo hacia arriba, todo hacia arriba. ¿Y cómo te explicas esa determinación que tuvo ella para llegar? Además, a mitad de camino se desnudó. Se ve que iba motivada de alguna manera o tenía que hacer eso y sea como sea y no le dolía nada, ni pasaba frío ni nada, por lo que se ve. ¿Le indujo a alguien a leer la Biblia de manera esotérica? ¿Colaboró alguna secta a confundir su mente? ¿Recibió algún tipo de indicación o de ayuda? La investigación no es concluyente, pero su muerte es tan extraña que muchos piensan que de algún sitio tuvo que sacar la idea de su sacrificio. Una muerte sospechosa, la de esta joven de Agost. El periódico Información de Alicante ha ido siguiendo punto a punto las novedades y podíamos resumirlas
con bastante inquietud, hay que decirlo, de esta forma, en titulares: la salvación está en la montaña. El caso de la joven de Agost no entra en el patrón habitual. Investigan la relación de la joven muerta en Agost con grupos religiosos. Y quizá un reportaje que resume todo: una muerte llena de incógnitas. Ahí ha estado nuestro compañero Paco Pérez Caballero, además con un reportaje vibrante. Paco, bienvenido. Muchas gracias, Iker. Te has encontrado con todo tipo de cosas. Hay que agradecer además miembros de la familia que han hablado amablemente, que quieren saber algo más. Una zona, claro, cuando la gente dice Alicante, enseguida iconográficamente vemos la playa, pero hay una sierra agreste y una sierra que te has dado cuenta que, tremendo. Caramba, esa mujer tuvo que pasar, sinceramente, un auténtico calvario, nunca mejor dicho, para llegar allí. Yo creo que el caso es espectacular, pero cuando uno llega allí, porque aquí desde Madrid o desde el resto de España pueden llegar una serie de informaciones, pero cuando uno va al lugar de los hechos y recorre esa sierra y se da cuenta de el esfuerzo titánico que supuso para esa chica semidesnuda llegar hasta esa cima y colocarse en esa especie en fin, una muerte ritual, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Se ha comentado en todos los periódicos. ¿Qué sucede? Que ni su familia se lo explica, ni su novio, ni los vecinos. Dicen que era una chica totalmente normal. El día de Nochebuena estuvo cenando con toda normalidad, haciendo bromas, y de repente, pues esa noche del día 25, cambia todo. ¿Cuánto tiempo duró la ascensión? ¿Se calcula? Se calcula que un día entero. Un día entero subiendo descalza por esas montañas. Por esas montañas que hemos visto, que te puedo asegurar, Iker, que es escarpado, que yo iba con unas botas preparadas y se te clavan las piedras, las plantas, no es nada sencillo. Y es lo que decimos en el reportaje: qué determinación guió a esa chica para atravesar por ahí, clavándose de todo, porque incluso la parte, que hay una parte importante que recorre con las zapatillas de estar por casa. Hay que imaginarse una zapatilla de estar por casa con esas rocas que se clavan. O sea, ¿se veía el hueso en algunas partes de la anatomía? Lo único que encontraron cuando encuentran el cuerpo, la única señal de violencia, aparte de algunos arañazos en las piernas, es que las huellas, vamos, las plantas de los pies están totalmente descarnadas, hasta el punto que se ve el hueso, efectivamente. Se ve el hueso de la chica que, a pesar de eso, no ha cejado en su empeño. Ha subido hasta arriba, se ha tumbado allí. No sabemos si bien a esperar la muerte, o quizá con la esperanza de encontrar algo, alguna respuesta a alguna pregunta que quizá alguien le había planteado. Cómo no, tiene que estar esta noche de debate, de misterio, de un hecho que está pasando, y repito, con todo el respeto, con nuestro apoyo a la familia, hemos recreado una serie de escenas, quedan muchos huecos, queremos saber, y desde luego ponemos a disposición de cualquier fuerza de seguridad, cualquier persona que esté en investigación, nuestro conocimiento, el que va a salir aquí, de algunos temas que pueden tener que ver y que habitualmente no se cotejan en una investigación puramente policial. Nuestro psiquiatra forense, José Cabrera, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Qué opinas? Bueno, aquí, como estamos en pleno periodo judicial, hay secreto de sumario y todas estas cosas, salvo que se descubra en los análisis toxicológicos alguna sustancia en el cuerpo de esta chica, que aún no lo sabemos, esto para mí como psiquiatra es un primer brote esquizofrénico, es decir, una locura repentina. Esto existe y es necesario que la gente que nos ve lo sepa, mezclada con lecturas místicas y o junto a alguna influencia exterior de algún tipo de personal un poco esotérico que pudiera vivir en la zona. Haciendo una película y tan concreto como eres tú, doctor, ¿qué es lo que más te extraña? ¿Posición del cuerpo? ¿Llegar hasta un pico? Que no haya nadie más, porque desde luego, evidentemente, a nivel iconográfico, lo de brazos en cruz, piernas rectas, a los que no sabemos de anatomía o no sabemos de ciencia forense, nos sorprende que alguien se deje morir así de frío, ¿no? Pero sin variar un ápice de su cuerpo. Sí, pero si yo tuviera que decidir a voz de pronto por qué esa posición, por qué ese tipo de muerte, yo diría que esta muchacha ha tenido un brote psicótico, ella ha tenido una interpretación mística religiosa de la vida y ha pensado que tenía que inmolarse en un altar, que es esa montaña, y ponerse en posición de cruz, que es la cruz de Cristo, y dejarse morir de frío. Y debo recordar a la gente que nos está viendo que morir de frío es una cosa desagradable, pero, ojo, cuidado, que se pierde la sensibilidad y se puede quedar en una postura concreta. Es decir, alguien piensa, si alguien se muere de frío desnudo, tiene que tener estertores o convulsiones. No, ella se duerme y después muere, pero con los brazos puestos en cruz, tal cual estaba. Desde luego, alguien, lo decimos siempre, ¿no? Lo de la ficción y la realidad. Comienza una novela así y dirían, caramba, ¿qué inicio? Pues ha pasado, y ha pasado en Alicante y ha pasado hace nada. Con nosotros, otro amigo,
conocedor profundo del mundo que rodea también a las claves del conocimiento más heterodoxo, que aquí desde luego estamos seguros, prácticamente podemos equivocarnos, pero que tienen un papel. Ella parece ser que ya hablaba del fin del mundo, lectura sobre el Apocalipsis, no parecía alguien desconocedor del mundo extraño que a veces nos envuelve, aunque no queramos verlo. Sebastián Vázquez, editor, escritor, buenas noches. Buenas noches, Iker. Sebastián, tú y yo hemos hablado mucho de los cátaros. Así es. Vamos a ver, y que quede muy claro, nosotros lo ponemos como una hipótesis, simplemente aquí va a haber varias hipótesis y me gustaría saber qué opináis todos, pero cuando fuimos conociendo algunos datos, evidentemente, por paralelismo, bueno, pues varias historias de estos hombres puros que vivían, que fueron inmolados realmente en la montaña, estos cristianos que resistieron en el sur de Francia, en la fortaleza de Montsegur, quemados también por hombres del Papa Inocencio III. Ha habido toda una filosofía sobre los cátaros y una cosa que se llamaba endura, que quiero que nos cuente Sebastián. ¿Qué es esto y si podía haber relación? Una especie de muerte ritual, ¿no? Era una muerte ritual, era un ritual de purificación. La endura, los cátaros, lo que hay que decir es que ellos tenían prácticamente un único sacramento, el consolamentum, que los hacía ya, digamos, puros, también libres de pecado, pero antes de adquirir esa condición sacramental, había un ritual que no se conoce mucho, pero se llamaba así, la endura. Esta endura, desde luego, tenía primero un perfil, naturalmente, de purificación, un fortísimo ayuno. Lo hacían en cuevas o efectivamente también en montañas, en lugares muy solitarios y muy apartados. Era a veces de tal dureza este ayuno, esta purificación, que morían. Se dejaban morir realmente, era una inmolación. De algún modo se dejaban morir, no todos, porque también ellos creían que esa muerte les conducía a una liberación. Y a esto debemos añadir el escenario. El escenario de esta época, en la Edad Media, es un escenario en donde la creencia en el fin del mundo es enorme, es casi una idea colectiva. Debemos recordar que en esa época las profecías de un monje, Joaquín de Fiore, que penetran en todos los ámbitos de la Iglesia y en el pueblo también. Para ellos creían que el fin del mundo sencillamente era inminente, a través de unas señales, etcétera, etcétera. Pero sí, esta endura, esta muerte, en donde la practicaron durante mucho tiempo. ¿Tú has conocido casos, Sebastián, pleno siglo XX, de gente que ha hecho rituales de ese tipo? Vamos a ver, yo fui testigo casual de un caso muy similar al narrado y lo cuento muy brevemente. Fue una experiencia personal en el Barranco de Badajoz. Lugar también lleno de historias que hemos contado. Míticas, hace unos 15 años. Estaba anocheciendo, íbamos un grupo de personas y entonces en ese silencio del barranco que tú conoces empezamos a oír socorro, socorro. Nos acercamos hacia donde venía la voz, no veíamos nada y vemos una cueva a unos 8 metros en una pared y ahí venía esa voz. Naturalmente se avisó a la Guardia Civil, a un cazador furtivo que tuvo que llegar muy difícil a ese lugar. La primera persona que entró en contacto con aquella voz, a la cual era solo una voz, con acento extranjero, una muchacha joven extranjera, y yo vi unos zapatos en el suelo. Entonces la pregunté. Para hacer corta la historia, esta muchacha, con una Biblia en la mano, había ido a purificarse allí, sola en la montaña. Llevaba allí 3 días y en su caminar por la montaña se había fracturado una pierna, se había arrastrado hasta esa pequeña cueva, más que una cueva, un abrigo, y allí pues tuvo la fortuna de que nosotros pasáramos por allí y pudiera salvarse, porque cuando vinieron la Guardia Civil del Teide, los montañeros, a rescatarla, estaba en unas condiciones pésimas. Estaba pésima, porque llevaba allí varios días sin comer, sin beber, en una posición. Yo pude hablar con ella muy poco, y naturalmente la muchacha había ido ahí de un modo voluntario, con la Biblia. Ella creía que efectivamente el fin del mundo estaba muy cercano, y también el hecho de que había que realizar una expiación. Ella sobrevivió. Doctor, ¿sorprendente o no? Sí,
Es por los paralelismos, ¿no? Que nos sí, pero también hay que tener en cuenta, y que es una cosa importante que la gente que nos está viendo lo va a entender. El mundo religioso, el mundo místico, el mundo de las cosas misteriosas, de lo esotérico, está muy cerca, a veces, en lo que es la psiquiatría, de la enfermedad mental. Cuando una persona pierde el raciocinio, porque yo teóricamente no he perdido el raciocinio, sin embargo soy creyente, por lo tanto, digamos que mucha gente existe ahí, pero claro, cuando una persona pierde el raciocinio, entra en el terreno de la niebla, y entonces en ese terreno cualquier lectura, cualquier libro, la misma Biblia, puede generar, es una especie de alimento de un delirio que nace en la enfermedad. Por lo tanto, a mí me cuadra lo que él cuenta y lo que ha pasado con esta chica, que empieza una enfermedad que puede ser la esquizofrenia, porque aunque no haya diagnóstico previo. Exactamente, ¿no? Porque el brote esquizofrénico, y la gente lo debe entender, es una enfermedad grave que empieza repentinamente en los hombres hacia los 18 años y en las mujeres hacia los 22. Empieza más tarde en la mujer que en el hombre, el primer brote. Luego la enfermedad cursa en brotes, digamos, a lo largo de la vida, con tratamiento se recupera y las personas estas, lógicamente, se integran en la sociedad. Vamos, yo tengo pacientes con carreras universitarias perfectamente integrados. Pero ese primer brote, si pasa desapercibido, se alimenta de una interpretación enfermiza de libros, Biblias, símbolos, montaña. Eso interesantísimo, doctor. Estamos haciendo un puzzle para intentar saber un poco más. La prensa ha hablado de unas frases concretas, hemos examinado y esas frases no están realmente en la Biblia. Es curioso, que porque los sacerdotes que hemos consultado, cosa que nosotros pensábamos que todos los periodistas habían hecho, porque es el primer paso, lo primero que nos dicen es que ni la salvación está en la montaña, ni aquella otra frase de vendrán las águilas al verte mientras desnuda miras al sol, aparece en la Biblia. Que se ha publicado y se ha dicho en todas las televisiones. Y es muy sencillo de comprobar porque hay varios programas informáticos en los que simplemente introduciendo las palabras, pues te llevan a un determinado lugar. Esa frase textual no existe. No existe, y además nos han dicho los sacerdotes, aquí hay una cosa muy clara, el relacionar la Biblia con algún suceso siempre da mucho morbo, y nosotros esto pues no nos parece bien. Lo que sí que está claro es que si tú vas buscando en un libro, en la Biblia o cualquier otro, un determinado significado, aunque no lo ponga ahí, tú lo vas a encontrar. Entonces, esta persona es posible que alguien la orientara a mirar la Biblia de una determinada manera. Nosotros hemos encontrado cosas similares. A mí la prima lo que me dijo es que ella recordaba que era una Biblia negra, en la que ponía la Biblia por delante y por detrás edición número 13, y ella recordaba que estaba marcada en San Mateo. Nosotros, leyendo el Evangelio de San Mateo, no hemos encontrado la salvación está en la montaña, pero cuando nos acercamos pues, al capítulo 24, versículo 13, llega un momento que dice: pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero, para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando veáis, pues, la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En fin, los montes que son la sede de Dios, el Olimpo, es donde predicaba Jesucristo. La montaña siempre es mágica, residencia de los dioses, etcétera. Es un símbolo muy antiguo que es anterior al cristianismo. Claro, pero de aquí a la salvación está en la montaña. ¿De dónde ha salido eso? Esa recreación que hemos hecho con nuestro compañero Romo, que sobrecoge realmente, tuvo que ser así. Nadie sabe lo que pasó, pero tuvo que ser así. Esa muchacha subiendo sola, descalza, es una especie de calvario también, de buscar una especie de calvario, ¿no? Claro. Una subida a un lugar. Ahora bien, incógnitas. ¿Por qué ha ocurrido en otros casos que vamos a recordar? ¿Pudo haber más gente, doctor, en tu opinión? Es decir, la colocación del cuerpo tan exacta, tan iconográfica, ¿podía haber otras personas que quizás estén viéndonos, que quizás tengan que ver con este caso y que no sabemos nada de ellas? Vamos a ver, como médico forense, yo tengo que decir aquí que una persona enajenada con un problema grave de enfermedad mental es capaz de dejarse morir en una postura concreta. Eso yo lo he visto en otros casos que no es el momento de contar aquí. No, y además yo te aseguro, Iker, que estando allí es complicadísimo que alguien la hubiera acompañado en esa travesía, hubiera llegado hasta la cima con ella. Y no queden rastros. Y que no quede ningún rastro y luego se hubiera... O sea, en fin, ya el hecho de que la hubiera acompañado, esa voluntad... Pues es difícil de encontrar, pero es que además la Guardia Civil es eso lo que ha investigado. Ha investigado si había algún indicio, por pequeño que fuera, de que alguien había provocado la muerte de esa chica. Y lo único que hay es un pequeño rastro que lleva a una compañera de la academia a la que ella iba, que podía haberle hablado de estos temas. Pero claro, ¿qué responsabilidad puede tener si esa chica le ha dicho que, bueno, que en fin, que se purificara? Pues hay gente que tiene ciertas creencias, ¿no? Y la último responsable siempre es uno, ¿no? El que tiene que tomar la decisión. Y como ella es la que ha tomado la decisión, según la investigación, pues en fin, es complicado encontrar otros responsables. Lo que sí parece cierto es que pueden coincidir dos cosas.
un pequeño o grande problema psiquiátrico, psicológico de esta chica con algún tipo de misticismo malentendido. De todas maneras, perdona, ahí que hay un aspecto también creo que interesante, que es la fecha, el día 25. Dentro de este escenario, digamos, esotérico, esta fecha del 25 siempre ha estado muy marcada, no solo en el cristianismo, los romanos, la famosa fiesta del Sol Invictus, etc. Y dentro de estas tradiciones esotéricas, a esa fecha se le llamaba la puerta de los dioses. Es decir, era tanto esta fecha como la fecha de la noche de San Juan, dentro de toda esta mitología mágica, dos claves importantísimas, se estaban consideradas como puertas a otras dimensiones, a otros mundos, a otras realidades. Un pequeño anexo, porque vamos a viajar en el tiempo. Van a ver dos imágenes sorprendentes. En Morro do Vintém, Brasil, 1966, se llamó el caso de las máscaras de chumbo o el caso de las máscaras de plomo. Dos individuos en mitad de la montaña, buscando además un cerro, con unas máscaras que son exactamente estas, aparecen muertos, sin signos de violencia, como ha ocurrido en el caso de Alicante. Nuestro compañero Pablo Villarrubia incluso obtuvo las fotografías de ellos en mitad del campo, posición extrañísima que sorprendió a la gente. Pero es que en España, y hemos hablado de ello, junio de 1972, Tarrasa, José Félix Rodríguez Montero y Juan Turuballés aparecen decapitados con un mensaje que dice: los extraterrestres nos llaman, WKTS y dos símbolos de infinito, en una especie de inmolación parecida. 1978, dos jóvenes, Francisco Saureu y José Luis Vargas, aparecen también imitando este último caso, junto a la vía del tren. Y algunos mucho más desconocidos. En Cataluña, enero 1973, cerca de Olesa de Montserrat, en la montaña. Un cuerpo no identificado durante 4 meses, el gabinete de identificación tuvo que trabajar a tope y tenía un mensaje, también en un risco. Quiero ir a hablar con el Padre de todos nosotros, que está en el universo, para decirle que por favor, como padre, escucha a un hijo, nos salve de esto que hemos hecho los terrícolas, disfrazar la verdad y la justicia de medias verdades por culpa del dinero. Con ese mensaje, otra muerte, en este caso de frío. En 1991, en la montaña mágica de Montserrat, donde las haya, otro joven perece en circunstancias dejándose morir de frío. Paco, lo que sí está claro, quizá para concluir este sondeo, es que estamos en una zona no solo mágica, no solo llena de misterios, sino tienes un titular ahí, sí, efectivamente, importante, de la proliferación de sectas. Los periodistas, desde luego, se han volcado con el tema, sobre todo los de allí, el diario Información en concreto, y publicaban que una veintena de sectas opera en la provincia con cerca de 15.000 adeptos, es decir, se ha investigado 15.000 adeptos solo en la provincia de Alicante. Efectivamente, pero también se ha concretado que es muy difícil que esta chica estuviera en contacto con una secta. También... Pero había mensajes de fin del mundo, interpretaciones personales por internet. Sí, porque parece ser que sí que estaba interesada en los temas existenciales, pero de un modo, por decirlo de alguna manera, amateur. No estaba en ninguna organización, ni con ninguna organización potente. Quizá estas ideas, pues es lo que tú has comentado antes, las había recogido de internet, de aquí, de allá, de alguna compañera que también les interesaban estos temas, pero no entra en el patrón habitual, como hemos dicho antes, de una persona captada por una secta. Yo solo quería añadir una cosa. A mí me parece que si este caso tiene algo que ver con los cátaros o similar, es decir, con rituales de este tipo, pero sobre unas creencias de esta índole, a mí, mi impresión personal es que debe haber alguien más. Es decir, alguien que de algún modo, muy desde atrás, ha conducido a esa situación. Cuando uno viaja por las tierras del Sáhara, se da cuenta enseguida que en muchas casas muy humildes hay una mano abierta, los 5 dedos, oscuros, como un símbolo protector contra los malos espíritus. Se dará cuenta que algunas viejas meigas que aún quedan, y a ver las ailas en la profunda Galicia, llevan un símbolo parecido, pero con la mano apretada colgando de sus cuellos. Si uno marcha a tierras de Túnez o incluso a Egipto, se dará cuenta de que el ojo del dios es una especie de protección divina. ¿De dónde nacen los amuletos? ¿Por qué tienen ese poder? ¿Por qué algunos se olvidan y otros han seguido manteniendo su gloria como objetos? En fin, eran muchas preguntas, las suficientes como para llamar a Ramos Pereira, toda una autoridad, presidente de la Sociedad Antropológica de España, y poder tener aquí, nunca mejor dicho, a los ojos de todo el mundo, de todos los espectadores,
un surtido de objetos con poder, para protegernos, hay que decirlo, para traer la suerte y también para ejercer de barrera contra esas otras fuerzas que siempre, según el hombre, nos rodean. Fue un viaje apasionante, un viaje por esos objetos de poder. He aquí el Museo de la Suerte. Es como un viaje en el tiempo y el espacio, un viaje también a las creencias más profundas del ser humano. Vamos a analizarlo desde otro punto de vista que estoy seguro que va a ser interesante, con toda una autoridad en la materia. Ramos Pereira, bienvenido. Ramos es presidente de la Sociedad de Antropología Española y de Tradiciones Populares, además conocido por ser presidente también de la Sociedad Española de Parapsicología. Ha hecho trabajos imprescindibles como Suerte, yo creo que únicos en su género, en castellano, y siempre ha sido un hombre interesado en lo que pueda traer buenas influencias al ser humano. Pero ante todo, y por eso lo tenemos aquí, Ramos, porque tú en tu casa tienes un museo de 2000 amuletos de la buena suerte. Efectivamente, y me están dando una suerte extraordinaria, entre otras cosas porque estoy hoy aquí con vosotros. Y nosotros, desde luego, vamos a quedar bendecidos con todo esto aquí. ¿Tienes algo en las manos? Casi es la última moda en talismanes o qué sé yo, ¿qué es esto, Ramos? Pues es un detector de Dios, porque claro, la gente dice, bueno, ¿cuándo recibo yo el toque divino y tal? Pues claro, la gente está un poco desconcertada y entonces los americanos han sacado un aparato para detectar a Dios. Cuando Dios le designa a uno, cambia la flecha esta que tiene y gira en dirección al dedo. Pero vamos a ver, ¿esto tiene pilas? ¿Es un aparato eléctrico? No tiene pilas, no. Yo ya lo he mirado por dentro y no tiene pilas. O sea, tendría que ser por medios sobrenaturales o paranormales, pero en ningún caso por medios mecánicos. ¿Me quieres decir que la pasión, en este caso de los estadounidenses, por el mundo de los talismanes y amuletos, les han llevado a hacer esto? Efectivamente. Detector de Dios. De Dios. Y tienen un mapa mundial que se puede ver en su web, que se puede ver a través de cualquiera de los buscadores, es fácil encontrarla, donde aparece en Estados Unidos todos los puntos donde se ha avistado a Dios y España. Y en España solamente aparece un pueblecito que se llama El Boalo. Vamos a hacer una cosa, Ramos. Yo voy a dejar esto aquí. Estén muy atentos, no sea que esta misma noche, y no otra, tengamos la sorpresa y tengamos que llamar a esa web a decir que hemos sido testigos de algo prodigioso. Prodigioso es el Museo de Ramos, su conocimiento. También Ramos, hay que decirlo, es vicepresidente del célebre Club Siglo XXI, una institución cultural de primer nivel en España. Y se ha acercado a todo esto, ¿por qué, Ramos? ¿Por qué empieza tu pasión por cosas como esta que tenemos aquí, que nos has traído? Pues me interesa mucho todo el tema de las creencias. Yo no creo, ya me he vuelto tan escéptico que no creo ni en el azar. Si yo creo que hay gente que se elabora su propio destino en positivo o en negativo. Por lo tanto, como yo creo esas cosas, he ido recogiendo aquellos elementos de diversas culturas que han ido configurando ideas para el bienestar interior de las casas, de las personas, de los animales, etc. Siempre el hombre ha querido atraer la buena suerte a cualquier precio, ¿no? Y aquí veo muchas inscripciones árabes. Sí, porque, por ejemplo, este amuleto es curioso porque es un verdadero sincretismo de religiones, es de diálogo de civilizaciones, se podría decir, porque este amuleto es árabe, es judío, es cristiano, español también, tiene muchos elementos. Vamos a ver, cuando el mundo árabe se instala en España, crean un amuleto, que es este, que es de las 5 virtudes, lo que se llama el portero de las 5 virtudes. Y cuando se van de España, se llevan su amuleto, del que ahora hablaremos, y se dice, los cristianos dicen, que esta mano, hay 2 manos, esta mano está en un lado de la Alhambra y la llave está en la otra puerta, al otro lado de la puerta. Y dicen los cristianos que cuando esta mano logre coger la llave que está al otro lado, volverán los árabes. O sea, que tiene una profecía. Sí, tiene una profecía. Caramba. Y entonces los árabes se fueron
con su mano de Fátima. Su mano de Fátima, que es esta, que hay varios modelos. Algunos preciosos, por sí, cierto. Sí, efectivamente. La mano de Fátima suelen tener de 3 a 7 dedos. No tienen por qué tener todos 5 dedos. Entonces, esta es una mano con 5 dedos, que es una mano parecida a la mano humana, pero, por ejemplo, esta otra, aun siendo también de 5 dedos, estos extremos son simétricos, en forma de media luna, y esta simetría le da un carácter más mágico y por lo tanto es más demandado este tipo de manos que la otra. Y esta otra doblemente, porque tiene una segunda mano de Fátima que en realidad está simbolizando el origen. O sea, esto empieza con una orden de caballería que era de Fátima, que era la hija de Mahoma, que es la que le cuida en sus últimos momentos. Y entonces, de ahí viene lo de mano de Fátima, que mucha gente lo repite, pero no sabe de dónde viene. Claro, viene de ahí, de esta orden de caballería que toma el nombre de la orden, y el emir daba como premio esta mano que colgaba del turbante de los más valerosos que tenía. Y entonces, tenía, según el valor, tenían 3, 5 o 7 dedos. O sea que 7 dedos serían las máximas. Eso pero es. Ramos, hablamos entonces de uno de los amuletos de buena suerte más antiguos de la historia, conocida. Sí, efectivamente, yo creo que es más antiguo algún otro que vamos a ver, por ejemplo, del ojo, el del mal de ojo. Pues vamos a ver el del ojo, si te parece. Sí. Aquí traes algunos elementos realmente singulares. Sí, yo creo que, por ejemplo, este amuleto, que es un amuleto antiquísimo, que tiene protecciones para cada uno de los días de la semana. O sea que el mal de ojo le va cada día representado por uno de estos elementos que van velando porque el propietario de este amuleto no sufra ningún percance durante ese día. Tenemos esta esfera que seguro que llama la atención de nuestros telespectadores. Es turca. Turca, efectivamente, es una esfera turca, igual que esta es otra que tiene, esta es griega, que tiene además una herradura. Pero es antiquísimo, es decir, estamos hablando de la Grecia clásica. Personas de una cultura extraordinaria que han pasado a la historia aseguran que ciertos santos importantes del santoral cristiano aseguran que eso es así, y creen que eso está relacionado además con la hermosura, es decir, cuanto más guapo sea uno, más posibilidades tiene de sufrir el mal de ojo. Caramba, entonces hay que decir una cosa muy clara, el mal de ojo, que mucha gente cree hoy en día en él, parece que más que nunca, parece increíble, pero hay ahojadores y desahojadores, personas que, yo pienso, Ramos, no sé tú, que solo afecta el mal de ojo a quien cree en ello, pero personas que son capaces de enviar esa fuerza maléfica de fastidiar a una persona, y otros que con estos amuletos o se blindan o son capaces de eliminar ese ahogamiento, ¿no? Efectivamente. Esto es un blindaje. Este ojo es para los barcos, se utiliza mucho en los barcos. ¿Para los barcos? Sí, eso se utiliza mucho en los barcos para que no hagan... Es que hay una cosa en el barco que es pasar por el ojo, que es pasar una ola que puede ser peligrosa. Y entonces, para pasar por el ojo, ponen este amuleto que está en muchos barcos, en la proa de muchos barcos. Veo hasta una especie como de cuentas. Es un rosario, islámico con ojos, es decir, que cada vez que se pase una cuenta se está quitando un peligro de influencia del mal de ojo, ¿no? Y en el Islam, Ramos, este tipo de objetos que hemos visto siguen de plena vigencia ahora mismo, ¿no? Siguen de plena vigencia, y es muy raro, porque el Islam es iconoclasta, es decir, todo esa base de rótulos, no tienen imágenes, y la mano de Fátima es de las pocas imágenes que han quedado en este Islam que, como digo, es iconoclasta. Ven por aquí, Ramos, porque quiero que me muestres esto que me has traído, para que lo vean bien las cámaras, equeco. Ah, el equeco. Yo le tengo mucho cariño al equeco. El equeco es un elemento de Sudamérica que tiene muchísima importancia en Bolivia, Perú, Argentina, etcétera, que consiste, como veis,
en un muñeco que va cargado de números de la lotería, de billetes de banco, toda clase de cosas, telas, arroz, etcétera. Puede llevar una televisión, aquí lleva un cordero. ¿Eso por qué, Ramos? ¿Qué elementos tan estos diversos, elementos, ¿no? Comida. Estos elementos los compran una vez al año en un mercado que se llama Alasitas, que significa cómprame, la palabra Alasitas. Y allí estas reproducciones, que son como los esbotos de los cristianos o católicos, bueno, pues entonces los van colocando sobre el muñeco, sobre el ekeko, sobre el ídolo este, para que tenga la protección durante todo el año en los diferentes aspectos. Es una especie de santo, pero sí. ¿Por qué esa cara tan grotesca, esa risa y esa expresión? Es una cosa muy curiosa. Cuando llegan los españoles, llegamos allí a 1500 aproximadamente, el gobernador prohíbe, a instancias de la Santa Inquisición, prohíbe las imágenes de los ídolos locales. Y por lo tanto dejan de fabricar el ekeko. Y durante 2 siglos desaparece del horizonte de ellos el ekeko, con gran dolor de todos que tenían ahí su ekeko. Pero llega un gobernador, el gobernador de La Paz, en 1700 y pico, Segurola, que el hombre está muy agradecido a los indios porque le han ayudado en un sitio de la ciudad de La Paz y a un asedio duro, y le han ayudado los indios que ya estaban reconvertidos allí, y quiere recompensarles, y le dice, bueno, voy a autorizar de nuevo el mercado de las Alasitas. Entonces, que era un mercado que hacían con motivo del solsticio de allí de verano, que coincide en fechas con el solsticio de invierno nuestro, el 20 de diciembre. Bueno, entonces lo autoriza, pero el problema que tenían aquellas gentes es que llevaban ya 2 siglos sin ver al ekeko. Se habían olvidado de su cara. No sabían cómo era el ekeko, ya se les había olvidado. Le querían mucho. Claro, no había fotografías, no había vídeos, claro, no había nada. Le querían mucho, pero no sabían cómo era. Y entonces a alguien se le ocurrió una idea que fue feliz porque todo el mundo lo aceptó fácilmente. Dijo, pero vamos a ver, el ekeko es un dios de la abundancia. Pues vamos a coger al hombre que creo que tiene más abundancia en este momento, que es el gobernador. Entonces cogieron a Segurola y le pusieron, y hicieron el muñeco este con el bigotito de Segurola, la cara sonrosada de Segurola y la barriguita de sonroso de Segurola. O sea, que el tal Segurola, el gobernador, ha perpetuado su rostro en un ídolo de buena suerte en los últimos 5 siglos. Efectivamente. Bueno, y aquí tenemos, yo creo, el clásico entre los clásicos, ¿no? Decir buena suerte. Bueno, ahora mismo estás teniendo muy buena suerte, porque efectivamente tienes en tu mano un trébol de 4 hojas ¿por qué da buena suerte? Vamos a analizar un poco. Primero, el trébol ya era una cosa que daba suerte en sí misma, O sea, el trébol era sagrado para los druidas y por lo tanto era algo buscado y querido. Y los cristianos lo que hicieron fue utilizarlo para cristianizar Irlanda, y dispusieron, el ejemplo que dieron era del trébol para significar la Santísima Trinidad, y eso lo entendieron perfectamente y dejaron de ser druidas para convertirse en cristianos por ese ejemplo del trébol. O sea, que es mucho más importante que una simple hojita. Claro, el trébol de 3 hojas, pero claro, como su propio nombre indica, trébol son 3 hojas, lo que significa. Pero es que sale la cosa rara de que hay unos de 4, y entonces esos hay que sacralizarlos, y eso es lo que hacen en Egipto. Los sacerdotes, cuando se enteran que alguien ha encontrado un trébol de 4 hojas, le dan una importancia tremenda, le inician en los ritos de Isis, porque era la planta de Isis, les inician, y le dan una pieza que colocan en su vestido, una pieza metálica de plata, para significar que es de los elegidos. Y vamos más allá, seguimos vagando. Esto es como un viaje express por el mundo. Aquí sigue nuestro detector, Y claro, podríamos hablar también de algo que nos incumbe, ¿no? y que es muy conocido, sobre todo en el territorio galaico. Sí, que es la higa
o la figa. Figa era el nombre en latín y también en gallego. Esta es una figa precisamente gallega, es decir, de Sargadelos. Bien bonita, por cierto. Es preciosa, es preciosa. Yo, además, las piezas de Sargadelos a mí me encantan y esta es una de ellas muy bonita. Y esta tiene la particularidad de que es una figa de madera de la que le cuelga otra figa, en este caso de plata, y esta es también una pieza. Bueno, pero este bonita. gesto, Ramos, extraño, Sí. ¿por qué? Pues el gesto es la higa, como su propio nombre indica, viene de higo, que tiene tantas pepitas que durante siglos fue el emblema de la lujuria, y por lo tanto de ahí viene el símbolo del acto sexual y al mismo tiempo el elemento femenino, ¿no? De los dos elementos. Curiosamente, este gesto, hecho por separado, es un gesto obsceno, pero cuando está en una imagen tiene otra consideración. Se puede portar, digamos, con dignidad, con elegancia, ¿no? Efectivamente, tiene otra consideración. Entonces, el gesto este lo que hace es potenciar la protección del individuo. Es decir, el individuo cuando consigue este gesto, la higa, entonces, ¿de dónde viene esto? Pues esto viene del Camino de Santiago, donde había las manos estas de azabache. O sea, en un principio eran de azabache, luego ha sido de diferentes materiales. Y se hacía, normalmente eran artífices de Galicia y de Asturias. Entonces, en el Camino de Santiago, los que iban por el camino, los ermitaños, los que hacían el camino, pues finalmente llegaban a sitios donde compraban esto y guardaban para sus familiares, guardaban estas figas. Cuando volvían, lo regalaban y se empezó a extender por todo el mundo. Hoy en este momento están en todo el mundo, no hay museo antropológico que no haya. O sea que, a diferencia de Ramos de otros objetos que hemos importado, aquí hemos sido exportadores al mundo de un amuleto propio. Este es propio, genuino de España. Esto está iniciado en España. Interesantísimo. Y aquí acabamos, podríamos hablar, como estamos ya en diciembre, la cuestión es hablar de la buena suerte, evidentemente, ¿no? También hay objetos pues un poco a la inversa, pero aquí tenemos, yo creo que el más célebre, el que todo el mundo comprende, pero también tiene sus misterios. Aquí vemos yo empezaría, Ramos, con una cosa que yo no conocía: diferente número de clavos, y nunca mejor dicho, en el clavo está la clave. Es verdad, es verdad. Esto va contra la estética, porque evidentemente uno está esperando que si esto tiene aquí 4 clavos, aquí tenga otros 4. No, esto tiene que tener 4 aquí y 3 aquí. ¿Por qué? Porque esa es la herradura del caballo, porque si no estamos teniendo un amuleto de una herradura de otro animal que no es mágico. El caballo es el que es mágico y el que interesa para su herradura. Entonces, esa herradura que hacían para los caballos, y que algunos potentados, como Nerón, la hacían de plata. Por lo tanto, el día que el caballo perdía una herradura y alguien se la encontraba, era muy afortunado. Caramba, desde esa época viene el aspecto de encontrarse la herradura como ejemplo de buena suerte. Desde la época de Nerón. Efectivamente. Pues, de verdad, Ramos, que te agradecemos de todo corazón este recorrido. Un recorrido fantástico por diferentes culturas, diferentes pueblos, diferentes tradiciones. Muchos en estos días que estamos todos buscando la suerte de alguna forma se darán cuenta, los verán en muchos lugares porque han llegado hasta aquí y ahora ya sabrán su historia, una historia que es historia de la humanidad, historia de querer tener influencias positivas. Ramos Pereira, como siempre, amigo, un auténtico placer. Muchas gracias. En todos los catálogos, en todos los tratados y libros que hablan de la demonología, siempre hay algo que aparece como iniciador del fenómeno en España. Se habla de una secta medieval, de una secta antigua, al final hay mucha controversia y se dice, Carmen, que es la presencia en Castilla de la secta Toro, en León en concreto.
Y en la actualidad, hacía muy pocos años que al parecer se habían descubierto algunos restos que podían haber sido utilizados en ancestrales rituales de corte satánico o demoníaco. Al final casi no se puede comprobar nada porque no hay suficientes pruebas para tachar a algún grupo de secta y que ésta sea satánica y que haya actuado realizando rituales con personas. Exacto, porque se decía en León incluso que recientemente, lo hemos escuchado de historiadores, había habido una especie de sacrificio de un niño, denuncias, y esto corrió y corrió como una inmensa bola de nieve y al final era eso, simplemente exageración, ¿no? No se supo nunca si realmente se encontraron esos restos o si alguien los quiso ocultar y de verdad se produjo ese ritual y ese sacrificio. Nosotros quisimos conocer ese grupo, lo que existe, lo que hay de leyenda y de verdad, en la ciudad de León, ni más ni menos, en busca de la secta Toro. La ciudad de León es conocida en todo el mundo por su impresionante catedral. Sin embargo, a lo largo de su historia, ha albergado todo tipo de cultos heterodoxos, incluso los más prohibidos, los que veneran al anticristo. Lo que se pretende básicamente en el culto al diablo es obtener algo a costa de renegar de la integridad moral. Aceptar hacer el mal para conseguir algo, aceptar un mal moral para conseguir pues, un bien material o una satisfacción o lo que sea, cualquier cosa que se haya propuesto el que entabla este trato con el diablo en plan de pedir y de ofrecer. Después de matar al toro y recoger su sangre, el sumo sacerdote reúne a los servidores del diablo. Tras ofrecer el líquido vital al maligno, reparte ceremonialmente los recipientes. Todos beben con avidez, conscientes de que es una fecha importante. Es 25 de diciembre, el día del sacrificio. La joven apenas ofrece resistencia cuando la tumban sobre la mesa. Es como si estuviera bajo los efectos de la hipnosis o de algún alucinógeno. Ni siquiera se estremece cuando la sangre de toro empieza a bañar su piel. La diabólica comunión ya está preparada. El sumo sacerdote le obliga a tragarla y casi de inmediato su cuerpo reacciona violentamente. Cuando finalizan los estertores, los presentes se agarran de la mano. Su alma ha sido entregada a Satanás. Aunque resulte sobrecogedor, hay quien dice que estos rituales, heredados de la Edad Media, han podido perdurar hasta nuestros días y que miembros de la misteriosa secta del Toro pueden recorrer a diario las calles de León. El origen de esta sociedad secreta podría estar en el culto al dios Mitra, el dios de los soldados romanos. Es un culto solar del Renacimiento, donde digamos que se purifica el mundo en función de que el dios Mitra, que es un dios fundamentalmente pues solar, de hecho se le llama Sol Invicto, su fiesta es el 25 de diciembre, que casualmente es la que celebramos los cristianos como la fiesta de nacimiento de Jesús, pues se suponía que Mitra sacrificaba al toro celestial, al toro divino, y de la sangre derramada del toro es de lo que se regeneraba la tierra, se regeneraba la vida, y de ese sacrificio de beber la sangre del toro y comer la carne del toro, que cuando no se comía la carne se sustituía por pues un tipo de, digámoslo así, a manera de galletas, por entendernos, hechas de trigo, y eso simbolizaba la carne del toro. Pues en esa especie de comunión mística uno se purificaba y se regeneraba. Si se observa con detenimiento, en la Basílica de San Isidro se puede encontrar una representación de este dios, desterrado como Satanás cuando el imperio se convirtió al cristianismo. Te encuentras la siguiente representación: un toro con la cabeza vuelta hacia atrás, un joven sentado a horcajadas sobre el toro, que con su diestra
en una daga en la diestra está apuñalando el cuello del toro, lleva un gorro frigio, una capa al viento y está ligeramente girado hacia el lado opuesto al que mira el toro. Rodeando la capa aparecen 7 puntos, que son las 7 esferas que atraviesa el alma en el culto mitraico hasta llegar a la perfección. Y de la cola del toro nace una especie como de cabeza de serpiente y también tienes como emblemas vinculados como a espigas de trigo o algo así, ¿no? Esto se ve directamente, cualquier persona que visite León y cuente 3 desde la izquierda de ese zodiaco verá la representación paradigmática y perfecta del dios Mitra. Eso es Mitra. Muchos mitraicos se negaron a abandonar su fe. Fueron satanizados y perseguidos, obligados a vivir en la clandestinidad. Quizás se convirtieron en la secta del toro. Lo difícil es que una organización satánica haya perdurado en su estructura durante mucho tiempo. Entonces hay unas organizaciones, unas agrupaciones que empiezan y que luego se deshacen, y entonces pretender que haya habido algo que haya durado ininterrumpidamente durante tantos siglos, pues la verdad me parece muy poco probable. Es un fenómeno mucho más esporádico, mucho más accidental, no tiene una estructura bien sólida y jerarquizada, y estos fenómenos pues empiezan y a continuación se deshacen y luego empiezan otros, pero la tónica constante es la misma, que es la invocación del diablo y el culto a Satanás. En 1987, una inquietante historia se extendió por León. Una mujer, captada por una secta satánica, aseguraba haber sido testigo de un sacrificio humano. En uno de estos rituales, que según siempre declaraciones de esta mujer, se celebró en un descampado cercano a la Universidad de León, pues ella comprobó con estupor cómo se pasaba la línea del sacrificio de animales, ¿no? Vio cómo unos miembros del grupo El Toro, una secta satánica con la que, como te digo, ella entró en comunicación, pues sacaban o enseñaban un bebé de pocos meses y a partir de ahí, pues dentro del ritual le daban a ingerir una sustancia que ella no identificó. Acto seguido vio como este bebé vomitaba y aparentemente fallecía, ¿no? Y al final del ritual pues se lo llevaban y desaparecía. Los investigadores policiales se volcaron en el caso, pero no hallaron indicio alguno que sostuviera la declaración. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a esta mujer después de varios días de seguimientos e investigaciones y a mí me pareció que era una persona con algún tipo de desequilibrio mental. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si te acercas, si nos acercamos al lugar en el que supuestamente tuvo lugar ese sacrificio, ese ritual satánico, a mí me resulta muy complicado, porque aunque es una zona, un descampado, como te digo, cercano a la Universidad de León, no es un sitio muy transitado, pero desde luego es un lugar por el que pasa gente visible desde diferentes puntos, es decir, que no sería el lugar adecuado para realizar un ritual de este tipo con un sacrificio humano incluido, ¿no? La secta del Toro parece una sombra. Apenas hay pruebas de su existencia. Y sin embargo, a pie de calle, son muchos los que aseguran que existe, que sigue viva. Tal vez sea solo un insistente rumor, o quizá sea una verdadera sociedad secreta.